Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a todas y todos al evento académico denominado Prevención de Violencia, Estereotipos Discriminatorios de Género, Acoso Sexual y Abuso de Poder. Saludamos la presencia de la Magíster Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública. Magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Compañeras y compañeros defensores públicos. Abogados y estudiantes de los diferentes consultorios jurídicos gratuitos. Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos. En esta ocasión, la Escuela Defensorial ha preparado este evento académico con el objetivo de crear espacios de formación que permitan visibilizar la problemática de la violencia de género, sus causas y efectos, para de esta forma crear estrategias de prevención y erradicación de la violencia a fin de aplicarlas en el ámbito institucional, familiar y personal. De esta manera, informar y capacitar a defensoras y defensores públicos, personal de consultorios jurídicos gratuitos y estudiantes. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a la Magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Bienvenida. Muchísimas gracias, Pauli, y muy buenas tardes con todas y con todos. Realmente para mí, primeramente es un gusto darle la bienvenida a este espacio académico a Bernarda Ordóñez, ex secretaria de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros en la Escuela Defensorial. Creemos que tu experiencia es valiosísima justamente a efectos de poder visibilizar los problemas que tenemos en nuestro país alrededor de la violencia y sobre todo, como tú bien sabes, cómo tener o cómo buscar esas herramientas para prevenir este fenómeno social. Pero además también agradecer sinceramente a nuestros defensores y defensoras públicas que pese pues al trabajo que tienen todos los días, se han dado cita en este espacio académico. Creemos siempre importante propiciar estos espacios de reflexión, comentarles que la institución está llevando adelante un proceso en el cual
queremos obtener el sello de igualdad de género que entrega el PNUD y por ello pues también tenemos el compromiso de seguir trabajando en estos temas y bueno, pues en este caso específico los temas de formación. Muchas gracias a todos. Tenemos personas que se conectan de todas las provincias del país, de todos los rincones, asimismo de nuestros consultorios jurídicos. Esperamos, Bernarda, que este espacio pueda ser muy fructífero, que puedan conversar contigo también y pues que podamos aprender muchísimo. Una vez más, también recibe un cordial saludo a nombre de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, quien pues también ha dicho que está muy contento de que puedas acompañarnos en este espacio y que puedas compartir con todos nosotros. En ese sentido, doy la bienvenida a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Adelante, Pau. Agradecemos la intervención de la directora de la Escuela Defensorial y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Antes de darle la palabra a nuestra formadora del día de hoy, recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendidas sus cámaras durante el evento. Registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado 15 minutos antes de finalizar este evento. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registren en el mismo. Por medio del chat de Zoom, únicamente se recibirán las preguntas para la expositora. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida a la facilitadora del día de hoy, Bernarda Ordóñez Moscoso. Ella es abogada especialista en género, derechos humanos y desarrollo sostenible. Tiene experiencia de 15 años en la promoción de los derechos de las mujeres. Profundizó sus estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar y en American University. Como profesional, ha desempeñado cargos de alto nivel en el sector público y privado. Creó en el año 2012 la Fundación Aequitas para la Equidad de Género. Durante la pandemia por COVID-19, estableció el emprendimiento social Ciclo Rosa para el empoderamiento económico de las mujeres, la salud menstrual y la atención de violencia intrafamiliar. Desde el mes de mayo de 2021 hasta mayo del 2022, se desempeñó como ministra, secretaria de Estado de Derechos Humanos del Gobierno del Ecuador, siendo la mujer más joven en ejercer el cargo. Además, en el mismo periodo fue designada como presidenta del Directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Es coautora de la investigación y publicación La víctima del delito en el sistema penal por la Universidad de La Salle en el año 2013, facilitadora y conferencista nacional e internacional. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un saludo enorme, Roxy, Tanya, Paulina, y también, por favor, me encantaría que le extiendan mi saludo al doctor Ángel, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar juntos a favor de los derechos de las personas en Ecuador. Muy buenas tardes con todas las personas que se están conectando. Quiero agradecer de manera especial a la Defensoría, a Tanya por permitirme compartir esta tarde con ustedes, y tengo entendido que vamos a estar defensores públicos, consultorios jurídicos y estudiantes de la carrera de Derecho. Entonces, yo lo que he querido aquí es transmitirles todos los conocimientos y experiencias que tengo en esta materia, porque es una causa que ha sido toda mi vida y creo que todavía nos falta muchísimo a las mujeres y a los hombres para alcanzar la equidad. Entonces, más que una charla, va a ser un espacio de reflexión. No tengo todas las respuestas que se busca o que se espera para trabajar un tema tan importante como la prevención de la violencia, que es algo que ha acompañado a la humanidad desde que la humanidad existe, y son temas que permanentemente se están profundizando y se están construyendo también. Entonces, dicho esto, muchas gracias también a ustedes por su tiempo. Me imagino que tienen muchísimas actividades y realmente felicito que abran en sus agendas un importante espacio para seguirse capacitando.
a las chicas y chicos que están en la carrera de Derecho, que están terminando la carrera de Derecho. Siento esta ilusión renovada con ustedes y creo que podemos hablar muchísimo sobre cómo es el consultorio jurídico, porque creo que, al menos en mi experiencia, es lo que más recibíamos son pensiones alimenticias, violencia, y dependiendo del consultorio jurídico también se trataban temas de microconsumo de drogas, ¿no? Entonces, empecemos. Yo tengo una presentación para ustedes, no sé si es que ya está habilitada para poder compartirles. Sí, doctor, puede compartir. Déjenme Gracias. ver un ratito, yo soy millennial, pero la tecnología a veces no, no es lo mío. A ver, denme un segundito. No creo que es esto. Uy, se demora mucho. Se está demorando. No. A ver, aquí está. Lo que pasa es que no se carga. Listo. A ver, no sé si es que se puede ver la pantalla. Sí, se está compartiendo. Ya, perfecto. A ver, solo déjenme pongo modo presentación. Creo que es este, si no estoy mal. Am, no, Ahí se ve, ahí está clarito. ahí está. Ya, es que no está todavía en modo presentación. Ahí está, perfecto, listo. Quiero también ponerme aquí para verles a la mayor cantidad de personas que se pueda. Y listo, empecemos. Bueno, yo lo que les estoy mostrando aquí, y espero que no sea la típica clase de género que muchos de ustedes ya habrán recibido, pero lo que quería mostrarles es este esfero que utilizamos la mayoría de nosotros en nuestras actividades. Esta reflexión que les voy a compartir no es de mi autoría, en realidad surgió en una película de cine que en el año 2019 aproximadamente estuvo muy famosa y tiene que ver con una película de Marvel que es sobre los X-Men. No sé si es que están familiarizados con eso, yo creería que sí, igual en los comentarios me pueden dejar sus reacciones o poner los emojis correspondientes. Bueno, si es que han visto la película, bien, si no, me disculpan por hacerles un spoiler y también contarles que en el cine está la continuación de esa saga del 2019. Como ustedes saben, los X-Men son personas que tienen talentos y que tienen habilidades diferentes, tienen superpoderes. Y dentro de esta película, de esta saga, que cuando yo era adolescente, veía muchísimo, hay una persona que tiene el rol de profesor, que es una persona muy inteligente y tiene el rol de liderazgo en la comunidad de los X-Men. Y resulta que llegó un tiempo, una generación de nuevos X-Men, de jóvenes, de chicos y chicas, de adolescentes. Y en particular hay una chica que es una de las más poderosas de los X-Men, de las más poderosas. ¿Y qué pasa? Que esta chica tiene, como muchos de ustedes habrán escuchado, las mujeres tenemos cambios de humor, ¿no es cierto? A veces tenemos picos altos, picos bajos, y más si es que estamos en nuestro ciclo menstrual, ¿no es cierto? Y con esto no estoy reafirmando estereotipos, sino simplemente estoy describiendo cómo es la vida humana, ¿no? Entonces las mujeres somos cíclicas, tenemos cambios de nuestras emociones y esto es lo que le estaba pasando a esta chica. Cuando ella sentía muchísima rabia, muchísima injusticia, ella explotaba y destruía todo. Y llegó un momento en el que ella pensó que era una mala mujer, que era una mala X-Men, que estaba ella mal, que estaba ella dañada. Y ahí es cuando tiene esta conversación con el profesor y él le dice, saca de su saco una pluma y le dice, mira, este de aquí es un esfero. Con este esfero tú puedes escribir recetas, puedes escribir una melodía, puedes escribir un poema y con este mismo esfero también puedes matar y también puedes herir. Y el profesor concluye y le dice, a la final, esta herramienta, como muchos de nosotros tenemos, es una herramienta. La que le da el sentido y el uso a la herramienta
eres tú. Entonces tú eres la responsable de orientar tus acciones a construir o a destruir. Y ahí empieza esta película en la que ella, a través de esta película, se da cuenta que su mayor poder es su vulnerabilidad, es esa capacidad de empatizar con otras circunstancias. Y hasta ahí termina la película, en los cines está la siguiente fase, vamos a ver cómo evoluciona. Y yo quería traerles esta imagen porque siento hoy en día, y más que pensar, sino sentir, que nosotros los abogados tenemos una capacidad muy fuerte de transformar la sociedad. Y creo que esa es una de las razones por las cuales decidí estudiar derecho. Y quienes están en la defensoría y quienes ejercen la profesión, y al menos desde la última reforma que tuvo la defensoría, ustedes están con ambas caras de la moneda. Están con víctimas y están con victimarios, ¿no? Entonces, ustedes palpan la realidad mucho más de lo que nosotros, que estamos en una esfera de diseño de políticas públicas, lo podemos hacer. Y mi invitación es a esa, a que con todo el potencial que tenemos, con todos los conocimientos que tengamos, contribuyamos siempre a la construcción de la equidad. Y aquí quiero abrir también un breve paréntesis, porque en mi primera clase de derecho, no sé si es que todavía tienen lenguaje jurídico y tienen la clase de los aforismos, que si no llegas a la primera, bueno, en mi caso era la primera hora y teníamos que sabernos de memoria un aforismo por clase. Entonces, y ahí nos enseñaban, ¿no es cierto?, en derecho romano y en la clase de lenguaje. Yo nunca me voy a olvidar, mi profesor de Derecho me dijo que Ecuador es el país que tiene el nombre más hermoso del mundo, porque el origen etimológico de Ecuador es Ecuator, que significa equidad. Y yo creo que un nombre tan hermoso merece que nosotros hagamos todo lo posible para honrar ese nombre. Y yo quiero hacer mucho énfasis en la equidad, porque hoy en día vemos que es muy fácil irnos a los extremos y podemos estar desvirtuando la magia de la diversidad por querer que todo sea igual, ¿no es cierto? Aquí yo hablo muchísimo de la equidad. Hay que abrazar la equidad y hay que abrazar la diversidad si es que realmente queremos construir un mejor país. Con esta pequeña introducción vamos a continuar. ¿Cómo voy a conversar con ustedes o cómo vamos a conversar? Yo dividí este espacio en dos momentos importantes. El primero es darles a ustedes un contexto de lo que es la discriminación, la desigualdad entre mujeres y hombres, y en una segunda fase ya vamos a hablar de los temas más prácticos y los temas más condensados que tienen que ver con el acoso y el abuso del poder. Ahora, quiero igual nuevamente traer a colación que lo que vamos a hablar es de la prevención. ¿Cómo prevenimos las violencias? Ustedes trabajan en el ámbito de la atención, que también está muy relacionado, pero la prevención ha sido justamente lo que me pidieron abordar y es por eso que vamos a conversar un poco más de la estructura de la sociedad, vamos a hablar un poco más de lo macro, entendiendo pero cómo está estructurado la sociedad. Ustedes deben conocer y habrán escuchado que los estudios sobre las mujeres empezaron recién en 1950. De hecho, las mujeres y los hombres, si bien ante la ley tenemos igualdad de derechos, eso en la práctica no sucede. Y a mí me gusta hablar de cosas simples y concretas. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, recién en el año de 1966, a las mujeres se nos permitió utilizar pantalón en espacios públicos. Antes las mujeres no podíamos utilizar pantalón, era un atentado a la moral y a las buenas costumbres, y yo no me imagino la vida hoy en día sin el pantalón. Les digo sinceramente, yo no sé cómo antes se hacía tantas cosas en la casa, en el cuidado, en la educación, con esos vestidos llenos de miles y miles de capas. Entonces, imagínense, recién en 1966 las mujeres podemos usar pantalón.
Y los primeros estudios de género ya consolidados como una disciplina empiezan en 1950 con esta filósofa muy importante y también cuestionada, sí, porque ustedes saben que no todo es blanco o negro, siempre hay matices, y es Simone de Beauvoir. Y ella lo que nos decía es justamente esto, ¿no? Que los hombres y las mujeres no hemos compartido el mundo en igualdad. Y aunque hoy en día nuestra situación esté muchísimo mejor, todavía tenemos desventajas muy importantes que tienen que ser tratadas. Y también Simone de Beauvoir es la filósofa que nos dice que las mujeres no solo nacemos, sino nos hacemos, que a la final hay una construcción social muy importante que nos dice cómo es ser mujer y cómo es ser hombre. Y creo que cuando nosotros escuchamos mujer y hombre, lo primero que se nos viene a la mente es azul y rosado. Esa es una de las tantas ideas o pensamientos que existen a través del tiempo con lo que nos han ido definiendo a las mujeres y a los hombres. Otras características son que somos débiles versus fortaleza, que somos lloronas versus resilientes. Hay muchísimas características sociales que ventajosamente ya a lo largo del tiempo nos han ido demostrando que sí se puede cambiar. Esto es muy importante comprenderlo porque existe toda una ciencia social que estudia las diferencias entre entre las mujeres y los hombres, que es la palabra género. Cuando ustedes escuchen perspectiva de género o enfoque de género, más allá de los matices que hay en cada una de estas palabras, mi invitación sería a que pensemos y a que nos pongamos los zapatos, que nos pongamos en los zapatos de una mujer cualquiera. Y ahí empecemos a diseñar protocolos, y ahí empecemos a hacer política pública, y ahí empecemos a hacer leyes. Siempre va a haber algo con un impacto diferenciado hacia las mujeres. Y con esto, por ejemplo, les traigo a colación un libro que a mí me cambió la vida, que se llama La mujer invisible, de Caroline Criado Pérez. Es un libro magnífico que les recomiendo muchísimo. Son 16 capítulos y la ventaja de este libro es que te da datos. Y este libro empieza analizando cómo la neutralidad o cómo el mundo de hoy en día realmente no es equitativo para las mujeres. Y pone este ejemplo muy sencillo. Es ¿cuántas veces ustedes han dicho o han escuchado tanto que se demoran las mujeres en el baño? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Por qué pasa esto? Es porque los datos nos dan la evidencia que las mujeres nos demoramos 2.5 más veces en el baño que los hombres. Entonces, por eso cuando estamos en un restaurante, cuando estamos en una discoteca, cuando estamos en un concierto, cuando estamos en cualquier cosa, siempre va a haber fila en el baño de mujeres, porque nos demoramos más. Y además las mujeres tenemos nuestro periodo menstrual y muchas veces las mujeres nos vamos al baño con nuestras niñas, con nuestros niños, y eso hace que nos demoremos más en el baño. Y otro dato que me pareció muy revelador es que cerca del 30% de las agresiones sexuales se dan en baños, porque los baños no son seguros para las mujeres. Entonces, esta autora analiza las políticas de género y de prevención de violencia que se han dado en muchos países y, por ejemplo, políticas eficaces han sido construir baños públicos, iluminados, seguros, las empresas construir el doble de baños que para los hombres, y de esta manera estás ayudando a que la vida de las mujeres sea mucho más liviana y mucho más llevadera. Entonces, eso para mí es el género, es esta categoría que nos permite repensar la organización social, política, económica y cultural. Nos invita, la palabra género para mí es muy desafiante porque en cada aspecto de nuestra vida siempre va a haber algo en el que las mujeres estamos con un impacto diferenciado. Pensemos en el fútbol, pensemos en las artes, pensemos en los museos, pensemos en la política, en la misma carrera de derecho. ¿Cuántas mujeres son juezas? ¿Cuántas mujeres llegan a cargos de nivel jerárquico superior? Entonces todavía tenemos digamos, trabajo por hacer. Y creo que aquí lo más importante que yo podría decir, porque teóricamente podemos hablar un mes de todos los estudios de género que hay, todas las corrientes que hay,
pero lo más importante para mí es comprender que si bien las mujeres y los hombres compartimos este mundo, las mujeres tenemos un sentir diferente con los hombres y creo que aquí muchas nos vamos a identificar es que vivimos con miedo. Cuando nos vamos al trabajo, tenemos miedo de que nos roben. Cuando nos vamos a una fiesta, tenemos miedo de que nos agredan. Los hombres también tienen este miedo, pero yo estoy segura que su miedo a vivir una violación, su miedo a vivir una agresión, no se compara con el miedo que tenemos las mujeres. Y es por eso que, por ejemplo, hoy en día, siempre cuando una sale a la calle, avisa dónde se va, comparte la ubicación en vivo, siempre hay el mensaje de avísame cuando llegues. Ese es un miedo espantoso, tener que vivir con eso. Y eso afecta también en la calidad de nuestra democracia, eso afecta en la calidad de cómo vivimos en espacio público. Yo estoy segura, y igual si es que quieren ir comentando aquí en el chat, cuántas veces de nosotras nos hemos cruzado la calle porque vimos un grupo de hombres que están ya sea con licor o que están en una esquina y que nos están molestando y que ya desde hace lejos nos empiezan a silbar o decir cosas. Te cruzas. O, por ejemplo, cuando vas en el bus, nunca te sientas al fondo del bus, siempre te sientas cerca, te sientas detrás del chofer. Nunca te sientas al lado de la ventana, porque sabes que así es mucho más fácil que te toquen, que te falten el respeto y que te agredan sexualmente. Ese es un constante para nosotras, para las mujeres. Desde que somos chiquitas nos enseñan que nadie nos tiene que tocar. Desde que somos chiquitas siempre nos están diciendo, pero cuidado, verás que no puedes salir hasta tan noche, verás que no puedes hacer eso. Y eso influye mucho en la calidad de nuestra vida, porque por ejemplo, cuando estudiábamos en la universidad, habían casi todas las carreras técnicas eran en la noche. Por ejemplo, mecánica, automotriz, eran en la noche y muchas chicas tenían miedo y tenían muchas dificultades para irse a sus universidades y regresar a casa. Y eso es un tema real. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el ejercicio de la función pública en la Secretaría de Derechos Humanos, conocí muchísimos casos que realmente me rompen el corazón, son casos que no los olvido, y uno de ellos era justamente en una parada de bus. La chica se confundió, se bajó una parada antes, era más o menos 6:30, 7 de la noche, no estaba todavía muy oscuro, y fue salvajemente agredida sexualmente. Cuando llegó al hospital regional que quedaba cerca, no había guantes, no le podían hacer el examen, no había quien pase la audiencia, le dijeron que ni siquiera tuvo acceso a anticoncepción de emergencia. Entonces, estos casos se viven todo el día. A veces pensamos que es una utopía, que eso le pasa a otras mujeres, pero igual, nuevamente en Cuenca tuvimos el caso de Abigail, que es una chica que era de Orellana, tenía 19 años, una de las provincias más olvidadas y pobres del país, y vino a Cuenca a estudiar. Buscó trabajo y no regresó con vida. Entonces, eso es vivir con miedo. Eso es algo que tenemos mucho las mujeres y que es una de las principales diferencias que tenemos con los hombres. Em, con esta presentación voy a empezar a hablar ya un poco del contexto del país para irnos ubicando cómo está ya la desigualdad, la inequidad y cómo podemos ya ir construyendo la prevención, ¿no? Como les dije, el Ecuador es el país que su nombre significa equidad. Pero veamos cómo está esa equidad en el país. De acuerdo a los datos del 2021 que levantaron el Sistema de Naciones Unidas, los resultados no son muy alentadores. Por ejemplo, el país es uno de los más desiguales de América del Sur. De hecho, somos el tercer país más desigual. Y eso es muy contradictorio porque dentro de Latinoamérica hay 3 países que somos dolarizados, sin contar Estados Unidos, obviamente. Está Panamá, está El Salvador y estamos nosotros, si es que la memoria no me falla, puede que haya un chiquito país por ahí de los que son de habla francesa o de los que son todavía colonia de tanto de algún país de Reino Unido o algo así, pero de los grandes, digamos, somos esos países los dolarizados y de estos países nosotros somos
los más desiguales, somos el tercero más desigual en América del Sur. Y ya a nivel global, de los 192 países, es la 193, porque ustedes saben que a Palestina hay unos países que sí le reconocen como Estado y hay otros que no, somos el 18º país más desigual del mundo. Y creo que esto tiene que alertarnos, poner todas las red flags que existan, porque somos un país de renta media alta. El salario básico está aquí en los $450. Sin embargo, la canasta básica supera ya los $800. Vivir aquí en Ecuador es muy caro, es muy costoso en relación con otros países, incluso nuestros vecinos de la región que están dolarizados. Y eso hace que las brechas de pobreza, de desigualdad, de exclusión se ahonden. Los datos que les estoy dando son ya post pandemia, es decir, ya han sido analizados, y creo que aquí todavía tenemos una deuda pendiente, que es analizar la post pandemia, que todavía no terminamos de procesarla, y no hemos podido medir el impacto real que tuvo la pandemia en nosotros. Y con esto también comentarles, por ejemplo, que América Latina es aproximadamente el 8% de la población mundial. Sin embargo, cuando llegó la pandemia y golpeó la pandemia a nuestros países, nuestra región, se registraron casi el 60% de las muertes por COVID. Eso nos da cuenta que nuestro sistema de salud no solo es malo, sino es realmente precario. Ahí podemos darnos cuenta de cómo está operando la desigualdad en nuestros países. Siguiendo también con el análisis, nosotros tenemos un nivel de pobreza bastante alto, cerca del 30% de la población en Ecuador vive con pobreza. Cuando hablamos de esto, estamos refiriéndonos a que son personas que al mes logran sobrevivir con $100 al día, dependiendo del indicador que ustedes utilicen, pero unos hablan de $1, otros hablan de $2 al día. Esa es la pobreza en nuestro país. Por eso yo digo aquí que es muy importante reflexionar sobre el contexto, y también un poco llevándose al tema de cuidados. Creo que quienes son madres y padres entienden muchísimo más esta presión de llevar el alimento a la casa cuando tienes hijos, cuando tienes hijas, porque es muy, como les decía, es muy costoso la vida aquí en el país. Y un tema que también quiero hablarles es ya de los medios de vida. Ustedes saben que nos acaban de hacer un censo. Este censo nos dice que de los 16, 15 millones de ecuatorianos, ya cuando terminen de descifrar cuántos ecuatorianos mismos somos, podemos sacar datos más certeros, digamos, pero de acuerdo a la información que maneja el INEC, nosotros tenemos 8 millones de personas que se encuentran en condiciones de empleabilidad. Esto no quiere decir que sea un empleo perfecto, ¿ya? Muchas de las personas tienen 2, 3 trabajos de horitas y logran tener ingresos económicos, ¿ya? De estos 8 millones de personas, el 42% son mujeres y el 58% son hombres. Y aquí un dato muy importante, sobre todo quienes están terminando su carrera. El 26% de las personas que tienen estudios universitarios están con empleo. Y esos son las mujeres, y de los hombres es el 17%. ¿Qué quiero decir con esto? Es que las mujeres estamos con un mayor nivel de educación, estamos accediendo al empleo, pero también somos del grupo de personas que nos quedamos sin empleo. Y esto es contradictorio, porque a veces uno piensa que si sigues el deber ser, ¿no? De la vida, naces, creces, estudias la universidad, construyes tu familia, etcétera, ya vas a tener un empleo. Como les decía, Ecuador es uno de los países que la vida es más costosa y que la competitividad es mucho mayor en relación con otros contextos. 5 de cada 10 empleos en el país están en agricultura.
o en el comercio. Y cuando me refiero a comercio, podemos pensar sí en las grandes manufacturas, pero en realidad estoy hablando de las pequeñas y medianas empresas. Esas son la mayor fuente de empleo en el país. No son las multinacionales, no son los emprendimientos, son las empresas incluso familiares las que generan la mayor cantidad de fuentes de empleo. Y ya del otro lado de la moneda, el desempleo, seguimos hablando de los mismos índices. 7 de cada 10 personas no tienen empleo, y de eso lo preocupante es que el 54% son las mujeres. ¿Por qué les hablo del empleo? ¿Por qué les hablo de este contexto? Porque todo esto sostiene la estructura de violencia en la sociedad, porque la violencia también tiene un impacto económico, ¿ya? Y esto vamos a hablar justo ahorita. Yo les voy a pedir que en el chat me pongan algún emoji si es que han trabajado ya con sistema penitenciario, si es que ya han pasado alguna audiencia, si es que ya han tenido alguna experiencia. No aplica para los defensores porque ese es su día a día, pero para los jóvenes que están en el consultorio jurídico. Los defensores no, ustedes es su día a día. Bueno, mientras van comentando en el chat, yo sí quiero aquí llamar muchísimo su atención en un tema. La violencia a las mujeres les representa al país el 40% de su PIB, ¿ya? O sea, ustedes ahorita estamos en un contexto político bien turbulento y han escuchado hablar del déficit del Estado, que no va a haber para los sueldos de diciembre, que no va a haber para el 10º, que no va a haber para la canasta, ya. Para que ustedes tengan una idea, la violencia en el país representa la mitad del déficit del Ecuador. Es una cantidad astronómica de dinero. Porque cuando a una mujer le agreden, el primero que se entera es el jefe, porque tienes que pedirle permiso, y en promedio dejas de ir al trabajo entre 3 y 5 días. Luego se entera el médico, luego la amiga, y al último se entera la familia, porque así es la violencia es muy silenciosa. Entonces, por eso es que les llamaba muchísimo la atención, porque vamos a ver cómo el sistema penitenciario está relacionado con la problemática de violencia, con la problemática de discriminación, con la problemática de la desigualdad. Y cómo todo esto tiene su base en la violencia de género y la violencia intrafamiliar. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Está todo claro? Si no, recapitulo. Sí, está todo bien. Quiero ver los emojis, que me sigan. Ya, perfecto, listo. Uno de los desafíos más grandes del país en este momento es justamente recuperar la seguridad y la paz. Como les comenté, tuve la oportunidad de estar en el servicio público, no solo en la Secretaría de Derechos Humanos, sino también en gobiernos locales y en la Asamblea Nacional. Y ahí es cuando tú dices que todo se te cruza y el universo tiene una explicación extraña de por qué estuviste por todas esas circunstancias. Y es que eso me permitió a mí comprender que cuando hablamos del sistema penitenciario, que estamos hablando de 31,000 personas que se encuentran privadas de su libertad, tienes que ver las historias. Y creo muchísimo que en el caso de los defensores, ustedes todo el tiempo escuchan historias de ambos lados de la moneda. Y creo que en esas escuchas de historias no se puede perder nunca la humanidad ni la empatía, ¿no? Uno tiene que ser súper duro con las acciones, pero con la persona nunca hay que olvidarnos que son personas. Nosotros entramos en mayo del año 2021 y en septiembre pasando octubre, explotó una de las más grandes crisis carcelarias que ha tenido el país. Fueron asesinados 128 personas. Cuando yo empecé a escuchar las historias de las personas que estaban siendo asesinadas, llegamos a esta dolorosa realidad, y es que el 75% de esas personas no tenían una sentencia, y que la mayoría de esas personas eran jóvenes, tenían 20 años, 22 años. Y cuando excavas un poquito más y jalas un poco más del hilo, te das cuenta que esos chicos que habían sido asesinados
sus hogares habían vivido muchísima violencia. Si escalamos mucho más el hilo y llegamos a ver con datos, analizando datos de 10 años, que nosotros ya tenemos lo que los políticos o los medios de comunicación dicen los niños sicarios. Analizamos 10 años de datos y en esos 10 años de datos pudimos ver que los niños y las niñas están siendo captadas por el crimen organizado desde los 5 años, ya, 5 años. Aquí quienes son padres, madres, tienen hermanos, primos, sobrinos, yo no me puedo imaginar un niño de 5 años siendo captado por el crimen organizado. Y en el caso de las niñas, las violencias son mayores porque la agresión sexual es algo que nos impacta de forma diferente a las niñas que a los niños. A los niños también les agreden sexualmente. No quiero decir que no, ni quiero decir que eso no pase. Entonces, ¿qué hacen estos niños a los 10, 15 años? A los 10 o 15 años ya registran sus primeras detenciones en el sistema penal. Ya se enfrentan a un Estado que le dice lo que estás haciendo está mal. Pero ese mismo Estado nunca se preocupó de que tenga educación, de que tenga una familia. Ese Estado y esa familia y esa sociedad nunca se ocupó de que ese niño y que esa niña sepa lo que es el amor de una familia. A los 15 años ya tienen registros de antecedentes penales que han cometido delitos contra la vida. Y en el argot, digamos, del crimen organizado, que ustedes saben, vamos 30 años viviendo esta narcocultura, desde novelas hasta música, ya a los 15 años ellos ya mínimamente han cometido 5 delitos contra la vida, ¿ya? Y cuando llegan al sistema penitenciario, a los 20, 22 años, ya está configurado lo que es esta escuela de la criminalidad, ¿no? Ya han cometido delitos contra la vida, ya han cometido delitos contra la integridad sexual, ya están en un punto en el que la rehabilitación social es muy complicada. Hace unas semanas o meses ya vino la representante de UNICEF y decía, por favor, inviertan con los jóvenes, inviertan en los jóvenes que tienen problemas con la ley, porque hasta los 17, 18 años que el cerebro no se termina de compactar, desarrollar, crecer, expandir, tú puedes trabajar en la rehabilitación, tú puedes recuperar a esos jóvenes. Ese es como el contexto del sistema penitenciario y se agudiza mucho más y tiene que ver con la casa, con la familia, con el hogar, cuando unes todos estos datos, estas cifras frías y vacías que les estoy diciendo, y te das cuenta que en el Ecuador el 16.86% de los detenciones que se dan a nivel nacional son delitos relacionados con la violencia de género y la violencia intrafamiliar. El siguiente grupo de delitos, el 14%, es el que está relacionado con el microtráfico y el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Entre paréntesis, drogas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa cruda realidad del país? Cuando vemos que los problemas, como dicen siempre desde hace muchísimos años, es el hogar. El hogar es la base, es la célula de la sociedad, decía nuestra profesora de ciencia política. Así están nuestros hogares hoy en día en el Ecuador, con violencia intrafamiliar, con violencia de género, con alcoholismo y sobre todo con niñas y niños creciendo sin saber lo que es el afecto de su familia. Eso es la estructura de nuestra sociedad, la desigualdad, la violencia. Y aquí les voy a poner un ejemplo también, porque siempre se pone en tela de duda si es que tenemos un problema de hacinamiento o si es que tenemos un problema de violencia. Porque muchas veces como sociedad no queremos aceptar que somos una sociedad violenta. Nuevamente voy a pedir que me ayuden en el chat. ¿Quién de aquí de ustedes conoce a Karol G? A la cantante Karol G. Quiero que me dejen un emoji de la Karol G. A la cantante Karol G, a la que dice bichota, ¿no le conocen? A la que es de Medallo, que estuvo hace un poquito nomás aquí en el Ecuador. Sí, la bichota.
La Karol G. Ya, yo soy fan de Karol G. Bueno, la Karol G vino acá al Ecuador y de todos los países de la región, en el único en donde hubo problemas de incidentes de gas lacrimógeno en un espacio cerrado y espacios de violencia fue aquí en el Ecuador. A tal punto que en su segunda gira no le incluyó al Ecuador, porque somos un país que tiene una estructura social de violencia. Ahora ustedes me podrán decir, ay, es que una lamentable coincidencia. Sí, bueno, este país vive en lamentables coincidencias. Pensemos en otro ejemplo. Dentro de los países de la región, Ecuador es uno de los países junto con Chile que tiene la tasa de consumo de alcohol más alta. Ya, aquí no se toma vino como en otros lados, aquí se toman licores pesados. Chile y Ecuador manejan esa misma nivel de alcohol, ¿ya? Pero Chile no tiene los problemas de violencia que tenemos nosotros. Nosotros sí somos una sociedad que tiene un problema con la violencia. Y creo que el ejemplo más obvio es cuando estás en el tráfico, pasa algo y lo primero que haces es clavar el pito, te bajas todo atolondrado a querer resolver las cosas de golpes, ¿no? Y creo que es mucho más difícil trabajar una cultura de paz que trabajar cualquier otro problema de seguridad o de inseguridad, porque la violencia está en la estructura de nuestras células. Quienes litigan aquí muchísimo violencia de género saben que las mujeres se demoran entre 5 años o más en denunciarle a la persona que le estás agrediendo, porque la violencia genera adicciones, genera dependencias, genera daño a nivel celular, sobre todo en la parte frontal, ¿no? Entonces, trabajar la prevención de la violencia significa tocar todas estas estructuras sociales, mentales y también a nivel ya personal y colectivo, ¿no? Por eso es que es tan difícil abordar la prevención de la violencia y por eso es que yo quería compartirles como este, este complejo contexto de país que tenemos para justamente darle la vuelta a la hoja y pensar en qué hacemos ahora para la prevención de la violencia y ya adentrarnos en lo que es los estereotipos discriminatorios. Ahora sí vamos a pasarle a la presentación. Uy, espérenme, ya. Bueno, esta de aquí es espérenme, voy a cerrar esto que no alcanzo a leer. Ya. Esta de aquí es una definición de lo que para mí significa vivir con miedo. Laura Aragón Castro es la hija de Lucha Castro, que fue de las primeras mujeres en México, en Chiapas y en Tijuana, que plantearon las sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se reconozca el femicidio, ¿ya? Y ella básicamente nos dice que vivir con miedo es tener este temor permanente a que nos van a violar y que eso es algo que los hombres no experimentan igual que nosotros. Y que es lo que ya conversamos, pero quería también traerles esta frase de ella que a mí me gusta muchísimo porque es nuestro día a día. Y aquí no importa si es que eres asambleísta, directora, comandante general de la policía, ministra, todas tenemos este miedo. Si es que eres estudiante, si es que estás en tu casa, si es que trabajas, todas tenemos este miedo. Y organizamos nuestra vida en función de ese miedo, por eso es que no salimos esta noche, siempre vamos juntas al baño y así, ¿no? Y ahora, para hablar un poco de los estereotipos discriminatorios, yo les quiero ser completamente franca. A mí no me gusta utilizar definiciones porque siempre hay algo que se queda fuera, siempre hay algo que nos falta y siento que no siempre calza todo. Entonces, yo más bien lo que les traía acá es una proposición de varias corrientes de pensamiento. Estoy segura que muchos de ustedes habrán escuchado de Alda Facio. Ella es una gran jurista, socióloga, pensadora feminista, y ella es la que nos habla de que hay que ponernos los lentes violeta, la que hay que ver el mundo a través de las mujeres. Y como ustedes saben, dentro de los estudios de género, dentro del feminismo, dentro del mismo de derechos humanos, hay una palabra que se llama patriarcado.
ya, no sé si es que están familiarizados con eso. Se acordarán, por ejemplo, en Chile, cuando igual hubo una movilización de mujeres que cantaban el Estado opresor, es un macho castigador, ya, ahí se hablaba muchísimo del patriarcado. Entonces, lo que busca el patriarcado es, como concepto, explicar las diferentes formas de opresión que viven las mujeres. Y esta es la primera mujer que, bueno, no la primera, pero entre las primeras que empezaron a definir y a conceptualizar el patriarcado. Y luego, aquí yo les traigo lo que Lucha Castro, que es esta abogada mexicana, entiende por patriarcado. Y como les digo, siempre las definiciones no van a ser perfectas. Entonces, no sé si es que aquí un poco también para hacer más dinámico esta virtualidad me quieren ayudar leyendo, alguno de ustedes. No sé, Paulina, no quiero dañar la organización del evento, pero no sé si es que quieren ir. No son muchas, Filminas, son algunas, son 3 o 4 para ir poniéndole nombre y contenido a esto que es el patriarcado y que es la base de los estereotipos que discriminan. Tengo una mano levantada de Gabriela, no sé si es que quieres leer. Ahí sí, Paulina, le pido que me ayude usted a dar la palabra, porque como les dije, yo soy millennial y todo, pero el Claro Zoom que me sí. sigue ganando. Ya, está abierto el micrófono, Gabriela. El patriarcado por Lucha Castro, México. El patriarcado se manifiesta en las amas de casa, obligadas a extender el gasto familiar a costa de su salud, las que resisten los cortes de servicios básicos como la luz, el agua, las que reproducen la fuerza laboral, con el invisible trabajo doméstico, engrosando el cinturón de la pobreza. Muchas gracias, Gabriela. Yo creo que esta frase de Lucha Castro representa lo que nuestras madres hacen por nosotros. Y Lucha Castro describe lo que es la realidad de muchas mujeres, que, por ejemplo, el trabajo de cuidado se vio muy, muy visible en la pandemia, porque si es que no tiendes la cama, si es que no lavas los platos, si es que no hay por último, el arroz con el huevo frito, ahí se valora el trabajo de las mamás, ahí se valora el trabajo que hacen las mujeres. Y todo aquí también depende de una suerte de privilegios que podemos tener, porque siempre va a haber alguien que esté realizando ese trabajo. No es un trabajo gratuito. A veces le puedes pagar a una persona para que haga ese trabajo y por lo general va a ser una mujer. Y va a ser una mujer que aquí en el país no va a tener papeles y que es una mujer que está en condición de movilidad humana. Y a mí me gusta mucho hablar con datos porque creo que nos ayuda a ponerse en perspectiva y ese trabajo que hacen las mamás, que hacemos nosotras, que se llama ahora trabajo de cuidado, antes era ser ama de casa y no sé si se acuerdan, pero cuando estábamos en la escuela y nos decían llenar las fichas de la casa, nos decían, ¿en qué trabaja tu papá? Mi papá es arquitecto, mi papá es ingeniero. ¿Y tu mamá? No, no trabaja, pasa en la casa. Creo que eso ventajosamente ya está cambiando de paradigma porque un trabajo que nunca termina es el de la casa. O sea, puedes estar 8 horas del día que nunca va a estar todo listo. Siempre va a haber un polvo que te faltó limpiar, siempre va a haber ropa que te faltó de lavar, siempre va a haber una caja que te faltó guardar. O sea, es un trabajo que nunca se termina. Tengas ayuda extra o no, nunca se termina el trabajo de casa. Y este trabajo significa el 20% de nuestra economía, el 20% del PIB. Solo para que tengan una relación, la minería en el país representa el 11% del PIB, ¿ya? O sea, que si a nuestras señoras madres y a nosotras las mujeres y a los hombres también que hacen cuidado nos pagaran por eso, seríamos la principal industria del país, superándole a la minería, al petróleo y al camarón. Y por eso es que del movimiento de mujeres siempre se dice, no es trabajo gratuito, no es trabajo no pagado, es trabajo que las mujeres le subsidiamos al Estado. ¿Se imaginan ustedes si es que las mujeres hubiéramos hecho una huelga en la pandemia y les hubiéramos dicho a los señores de la asamblea, no, yo no hago nada?
no, yo no hago nada. O se imaginan si es que realmente volvemos a repetir esa huelga que hicieron las mujeres en Islandia en 1979, que por un día dejaron de hacer las cosas. La sociedad colapsó. Los niños no se fueron a la escuela, las enfermeras no limpiaban, no, o sea, no estaban limpiando a los heridos, las madres dejaron la casa así, se paró la economía, porque los seres humanos somos los únicos animales que dependemos 100% del cuidado, ¿ya? Entonces, el cuidado hace posible la vida en sociedad. Si es que las mujeres dejáramos de hacer ese trabajo, se parara todo. Y ese fue uno de los orígenes también del 8 de marzo, fue una huelga de las mujeres de Islandia, que tuvo también un antecedente muy, muy importante que a mí me gusta contar, es a nosotros y sobre todo a los que les encanta el derecho civil, habrán escuchado de Napoleón y del Código Civil de Don Napoleón. Y seguramente cuando tuvimos, no sé cómo se llaman las materias de ahora, chicos y chicas, me disculpo, yo ya me gradué de la universidad hace algunos años. Entonces, yo me acuerdo, pero que teníamos esta materia de Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, título preliminar. Ya. En título preliminar, a nosotros nos enseñaron de la Revolución Francesa y nos enseñaron el famoso Código de Napoleón y luego el Código de Don Andrés Bello, que inspiró nuestro Código Civil de 1830, que hasta el día de hoy funciona y podrá pasar la asamblea que sea, pero nadie reforma el Código Civil. Al menos en cosas sustanciales, no. Bueno, resulta que en la Revolución Francesa, que dio origen a la República, todo el mundo habla de esta parte en el Parlamento que empezaron a constituir el Estado, la base del Estado, la separación de poderes y cosas así. Lo que la historia no nos cuenta es que el 6 de marzo de por allá 1000 y pico, las mujeres empobrecidas, las mujeres que no estaban en la burguesía, se cansaron. O sea, el costo de vida era una cosa loca, ya no había pan, el pan que había estaba duro, y el rey, en vez de estar en París, estaba en su casa en Versalles. Y las mujeres, desde París, ya bravísimas por la situación, se fueron a buscarle al rey en Versalles. Y ellas le trajeron al rey de Versalles con la reina a París para que nazca la república y el sistema que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Entonces, la historia, esta anécdota pueden buscarla así como la Marcha de las Mujeres del 6 de marzo, o le pueden encontrar también en un libro que se llama Biblioteca Feminista, que es el primer capítulo, si es que la memoria no me falla. Bueno, el punto es que las mujeres se robaron las armas del cuerpo de seguridad del rey, literal de los pulgares le llevaron a París y le dijeron, ya, esto es lo que queremos. Y cuando las mujeres le llevaron al rey, ahí se pudo hacer como que la nueva constitución y ahí las mujeres, por ejemplo, iban a tener todos los derechos, derecho de la ciudadanía, derecho de trabajar, derecho, incluso el derecho a decidir sobre su cuerpo, que ustedes saben que es uno de los temas polémicos también, pero el derecho a decidir nació con la República. Luego vino este don Napoleón y dijo, no, no, mucho poder tienen las mujeres y ahí empezaron la época de restricción de nuestros derechos. Hasta antes del Código Napoleónico, las mujeres éramos consideradas sujetas de derechos igual que los hombres. Y luego de que don Napoleón coge y nos quita de un plumazo nuestros derechos, es que nace la Declaración de los Derechos de la Mujer, que muchas personas dicen, ay, no, es que era la copia de la Declaración del normal de los derechos. No, ahí en esta declaración, uno de los principales puntos o derechos era justamente que se reconozca el derecho al cuidado que hacen las mujeres. Este trabajo en la casa y este trabajo de crianza de los niños, de las niñas y también de la atención a los adultos mayores y a las personas enfermas o personas con discapacidad. Entonces, cierro este breve paréntesis para seguir hablando del patriarcado y otros estereotipos. Paulina, pasar a la siguiente diapositiva y también voy a pedir a una voluntaria o un voluntariado que me ayude a leer esta. Perfecto.
El patriarcado se manifiesta en las mujeres que están casadas y que reportan ser presionadas por sus propias parejas para tener relaciones sexuales. Perdón, Bernie, se acaba de ir la luz en la defensoría, pero están regresando las computadoras en este momento. Sí, bueno, yo me quedé con la conexión. Entiendo que algunas personas salieron. No sé si María León, en efecto, quiere tomar la palabra, Sí, ya estaba leyendo. ¿verdad? Entonces le vamos a activar el audio, por favor. Perfecto. Adelante, María. ¿Vuelvo a leer? Sí, por favor. Ya. El patriarcado se manifiesta en las mujeres que están casadas y que reportan ser presionadas por sus propias parejas para tener relaciones sexuales cuando ellos no lo desean. Muchas gracias, María. Creo que quienes ya están ejerciendo, y al menos yo recuerdo en mis primeros casos en el consultorio jurídico, esto sobre todo en los feriados, fiestas, días festivos, y los defensores también pueden corroborar muchísimo esto, es que hay, siempre en estas fechas hay un incremento en el pico de las denuncias de violencia sexual principalmente, porque cuando se mezclan otros elementos como el alcohol, sucede esto y por muchísimos años se creía que es parte del deber conyugal de las mujeres estar siempre disponible, ¿no? Creo que esto es un cambio muy importante que ha tenido en la legislación, que se reconoce que aunque estés casada puede existir este tipo de violencia. Y creo que aquí es importante siempre contextualizar cuando nos encontramos frente a estos casos, que aunque la ley diga que esto ya no está bien, hay muchas personas que todavía siguen creyendo eso. Entonces, por ejemplo, llegan al consultorio jurídico, te llegan porque están con los golpes y cuando ya te vas a la fiscalía y empiezas a contar un poco más detalle, ahí aparece recién la agresión sexual. Entonces, creo que como abogados y abogadas, siempre es muy importante recordarles que por más que estén casadas, que por más que estén en unión de pareja, si es que ellas no quieren tener relaciones sexuales y fueron forzadas a tener relaciones sexuales, se considera una violación. Vamos a la siguiente diapositiva. Igual también quisiera que me ayuden leyendo esta diapositiva. Voluntarios, voluntarias. Patriarcado se manifiesta en las mujeres de la tercera edad, las enfermas, las que son consideradas como estorbo, las olvidadas, ignoradas, maltratadas, las que viven en el aislamiento de las familias, tratadas como un mueble viejo, las que se consumen en la soledad, las invisibles y también por las que han envejecido esperando la justicia. Creo que este de aquí es un tema que no se habla mucho, ay, perdón. Creo que este de aquí es un tema que no se habla mucho, que tiene que ver con el envejecer, hacernos viejas. Existe la Declaración Interamericana sobre Personas Adultas Mayores y uno de los temas más fuertes es cómo llegar a ser, bueno, adulto mayor o adulto, digamos, por utilizar el término apropiado, pero creo que en términos comunes es cómo llegamos a nuestra vejez. Y las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres, pero como somos gran parte de las mujeres que nunca tuvimos seguridad social, llegamos a una vejez bastante enfermas, sin seguridad social, sin una jubilación, y la vejez de la mayoría de mujeres es sumamente dura, porque cuando fuimos jóvenes estuvimos fuera del sistema, estuvimos cuidando y nunca nadie nos reconoció ese cuidado. Entonces, creo que este sí es un tema muy sensible, muy doloroso también, porque ya cuando llegas a la vejez, muchas veces hasta tu familia se olvida de ti y por eso hay algunos países que están implementando casas para mujeres que están ya en sus últimos años de vida para que se acompañen, pero sobre todo están trabajando en reconocer el trabajo del hogar, el trabajo de cuidado para que así las mujeres puedan tener una jubilación al final de sus días. También las mujeres llegan con enfermedades principalmente de artritis, porque toda la vida hemos cargado a los guaguas
toda la vida, entonces la espalda también se afecta, como trabajamos entre 3 y 6 horas más que los hombres con los guaguas, no tenemos tiempo para irnos a jugar el fútbol el fin de semana, entonces nuestro sistema muscular llega bastante debilitado a la vejez. Y aquí un recordatorio, incluso para mí mismo, es invirtamos en nuestra salud ahora, porque invertir hoy, así sea 20 minutos caminando, va a hacer que lleguemos a una vejez menos difícil. Vamos a la siguiente, igual también voy a pedir que me ayuden con la lectura. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? El patriarcado se manifiesta en las jóvenes por la angustia de no poder caminar libremente sin ser acosadas en la calle, sin escuchar gritos y silbidos que profundizan el miedo y que evidencian que para algunos hombres los cuerpos de las mujeres son mercancías. Muchísimas gracias, Rocío. Es justamente lo que habíamos hablado a profundidad, que es vivir con miedo, sobre todo cuando somos niñas y vamos creciendo. Un tema que también no estamos abordando aquí con mucha profundidad es cuál es nuestra postura frente a la prostitución o a la subrogación de la maternidad. Hasta qué punto las decisiones son libres de las mujeres para ejercer el trabajo sexual y ejercer, digamos, su vientre de alquiler cuando vemos un sistema que realmente es muy inequitativo y que acceder a medios de vida es sumamente complicado. Por eso yo les decía, más que respuestas, certezas, guías o protocolos, yo lo que estoy haciendo aquí es mostrarles un abanico de temas para ir reflexionando y profundizando, ¿no? En cómo está la sociedad hoy en día. El siguiente, por favor. Igual voy a pedir una voluntaria o voluntario que nos ayude con la lectura. Tangis, no sé Por una- cómo le Está organizo. Ángela Alvarado, por favor. Ya, ok, Muchísimas gracias. perfecto. Buenas tardes con todos los presentes. Un gusto escuchar su exposición. Dice, el patriarcado se manifiesta en la violencia familiar. Las víctimas, por más que corran, no podrán huir ni resguardarse en un lugar seguro, porque el lugar más peligroso sigue siendo sus casas. Y ante la falta de acceso a las garantías y protecciones, la violencia termina en femicidios. Muchísimas gracias, doctor Ángel, y creo que ustedes, sobre todo en la Defensoría y quienes están ya en su práctica, viven el día a día de la violencia intrafamiliar. Yo recuerdo que de cada 10 casos que teníamos en el consultorio jurídico, 8 eran de violencia intrafamiliar. A veces la violencia intrafamiliar no está a veces tan clara o las mujeres no pueden como decir, sí, es de acuerdo al artículo tal de la ley, sino empieza muchas veces por las pensiones alimenticias. Yo recuerdo un caso que fue así, ¿no? Estábamos en el consultorio jurídico, ya faltaban meses para salir de la facultad y llegó el papá con una chica de 14 años y llegó con el bebé en brazos. Y ya le empezamos a tomar los datos. Me imagino que ustedes también les dijeron siempre, revisen el sistema para ver que no tengamos al agresor, digamos, ya en el consultorio jurídico. Les revisamos los datos y ya vimos que no, que sí podíamos tomar el caso. Y nos empieza a contar el papá porque la chica no hablaba, ella le estaba dando el seno a su hijo, sí, era hijo. Y le pregunto, le digo, ¿qué pasó? No, es que queremos demandarle los alimentos, no ha pagado nada, se ha desentendido de la beba. Le digo, ya, ¿cómo se llama el bebé? ¿Cómo se llama la bebé? Y me da los nombres, y me da la cédula de ella, y me dice quién es el papá, quién dice qué. Entonces, el rato que yo veo los datos de la chica con los datos
de la niña. Yo digo, pero es un pariente cercano el padre de la chica. Me dice, es el primo. Le digo, ¿y cómo pasó esto? Me dice, es que ya en una fiesta de bautizo se le fue la mano. Así me dijo, se le fue la mano. Y el rato que vemos la cédula, vimos que ella, cuando se dio la violación, tenía 13 años, y ustedes saben que todo acto sexual con una persona menor de 14 años es una violación. Y ya frente a eso, obviamente yo me quedé fría. Yo le veía a la chica que realmente no, ni siquiera levantaba a verme la mirada, y le llamo al doctor, que era nuestro guía en ese momento, y le digo, esto está pasando. El doctor le lleva al papá, le explica, luego regresan y delante de la chica el doctor le dice, bueno, yo quiero que ustedes sepan que esto de aquí no es normal, esto de aquí constituye un delito más grande, más que el de la pensión alimenticia. Y el papá de la chica dijo, doctor, sí sabemos, pero es mujer, tarde o temprano le iba a pasar. Y lo que nosotros queremos es que le pague la pensión. Nunca quiso poner la denuncia en la fiscalía. La chica, hasta lo que recuerdo, nunca dijo nada. Y es creer que las casas son espacios seguros. Creo que ese es uno de los principales estereotipos que tenemos. De acuerdo a los datos que publica siempre el Consejo de la Judicatura, el hogar sigue siendo de los espacios más inseguros para las mujeres, y de acuerdo al boletín que sacó el Sistema Nacional para Erradicar la Violencia, que se llama Registro Único de Violencia, en este boletín, de los 9.000 partes policiales que habían sacado, la mitad eran delitos contra la integridad física, delitos de violencia intrafamiliar en la casa, y un 30% eran en el espacio público. Entonces, mucho del femicidio empieza en la casa y termina en la casa. Y los agresores son en su mayoría parejas o exparejas. Y un dato que adicional para compartirles es que a veces pensamos que las mujeres casadas son las que más violencia viven. Y de acuerdo a este último reporte estadístico, en realidad las que más violencia están viviendo en estos momentos son las mujeres solteras. No las mujeres en unión de hecho, no las mujeres casadas, no las mujeres divorciadas, sino las mujeres solteras que están entre nuestros 30 años de edad. Y el femicidio es uno de los delitos 100% prevenibles cuando identificamos el primer golpe y hacemos que todo el sistema funcione. Si es que vamos a seguir presentando denuncias y vemos que el sistema no avance, vamos a tener más de lo mismo. Denuncias por un lado, pero las sobrevivientes de violencia no están recibiendo reparación ni justicia, y esos terminan muchísimo en femicidios. La siguiente, por favor. Y aquí también, antes de darle la palabra a la siguiente persona, ustedes me han escuchado hablar muchísimo de las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Sin embargo, la violencia también afecta a los hombres, y eso es algo muy, muy, muy invisibilizado. Pero quería traerles también esta diapositiva para que vean que lo importante es trabajar desde la equidad, porque si bien trabajamos con las mujeres, pero no hacemos nada con los hombres, vamos a seguir dando vueltas en círculos. Esta frase, por favor, para que me ayuden también con la lectura. Voluntario, por favor, voluntaria. Alejandra Paz. Está silenciada. Buenas tardes. Ahí está. Ya. El patriarcado se manifiesta en la represión hacia los hombres jóvenes que son cuestionados sin llorar, sin expresar sus sentimientos, si se dicen feministas o simplemente si les gusta algún deporte, ropa o música que no se considera suficientemente varonil. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que
Uno de los puntos más importantes de abordar la violencia como un problema estructural es justamente dimensionar que nos afecta tanto a mujeres como a hombres. La tasa de suicidio en los hombres es mucho más grande que las mujeres porque todavía existe esta presión social de que los hombres son los proveedores. Y dado la crisis que vivimos, dado lo costosa que es la vida en el Ecuador, que ya hablamos un poco al inicio, ustedes pueden ver la presión que es no cumplir con este rol. Además que a los hombres permanentemente se les está exigiendo que demuestren que son hombres, a las mujeres no. A los hombres sí, todo el tiempo es demuestra que eres macho, demuestra que eres hombre, demuestra de que eres el estereotipo, ¿no? De hombre, que tienes muchas mujeres, de que eres súper fuerte, de que lo puedes todo, que eres prácticamente invencible. Eso tiene también unos costos sociales muy grandes, como les decía, no solo es la tasa de suicidio, sino es que los hombres están perdiendo también este contacto con los hijos, están perdiendo este contacto con la familia, porque si se piensa que solo tienen que trabajar, o como me decían también algunos usuarios de los consultorios jurídicos, doctoritas que piensan que soy un cajero automático, que solo cuando es de pedir la plata, entonces ahí están. Creo que esas son cosas que se tienen que cambiar de raíz. Para mí lo importante y la base de la solución de todo esto siempre va a ser la equidad. Los hombres también lloran, los hombres también sienten, y creo que aquí los hombres tienen muchísimo más que hablar que de lo que podamos hacer nosotros, porque si a nosotros no nos gusta que nos digan cómo debemos ser las mujeres, creo que mucho menos les va a gustar a los hombres que les digan cómo tienen que ser. Y aquí la invitación es eso, ¿no? A que desde los hombres se construyan estas nuevas, no quisiera utilizar la palabra masculinidades porque siento que igual estamos como que queriendo decir cómo tienen que ser las cosas y para ahí, para mí al menos no va por ahí el hackear este sistema y replantearnos las relaciones interpersonales que queremos llevar. Pero aquí la invitación sí es a los hombres a cuestionar, por ejemplo, cuando están silbando en la calle a una mujer, cuando desde una posición de poder estás subestimando a una colega tuya, cuando en clases estás siendo irrespetuoso con tu compañera, cuando en una fiesta y han bebido alcohol, no está claro si es que hay o no hay consentimiento para irse a un after. Entonces creo que todas esas cosas se tienen que replantear y por eso celebro muchísimo que se den estos espacios, porque así sea de a poquito uno va generando estas dudas y estas reflexiones colectivas que al final del día, la próxima vez que vean que alguien está en una discoteca tomando muchísimo, que le ven que no se puede ni parar, van a pensar dos veces si es que vale la pena irse de after, y si es que ven que se está yendo de after le van a decir, loco, creo que no es momento para un after. Y creo que ahí pueden cambiar muchísimo las vidas de muchas mujeres y de muchos hombres. Un poco también para ahondar en este impacto de cómo es la violencia, les afecta a los hombres, también sepan que desde hace muchísimos años, sobre todo en los países de Europa y del Norte, están trabajando mucho por la conciliación familiar y están trabajando mucho para que los hombres también se involucren en las tareas de crianza, no con un sentido de repartir las cargas, de si yo hago la cocina, tú lavas los platos, no, sino realmente de vivir una paternidad y de disfrutar a los hijos y de generar estos vínculos afectivos. Entonces hay empresas que sin la presencia del Estado están trabajando muchísimo con las licencias de paternidad. Eso. Y con esta diapositiva quisiera yo como que cerrar el tema de los imaginarios y de los estereotipos sociales. Y a mí me gusta muchísimo esta autora, es ecuatoriana, se llama Judith Salgado, da clases en la Universidad Andina. Los que están pensando en hacer una maestría o algo así, encuentran su bibliografía ahí en la Universidad Andina. Desconozco si es que sigue dando clases la doctora, pero ella nos dice que básicamente los estereotipos que están en torno a las mujeres y a los hombres tiene que ver muchísimo con estas ideas de María o de Eva, y aquí quiero ser extremadamente respetuosa de las personas que tienen diferentes creencias, pero quisimos traer esta lámina porque creo que es
de conocimiento universal lo que la historia nos ha dicho de María y lo que la historia nos ha dicho de Eva. Entonces, por favor, tengan en cuenta que es netamente ilustrativo, no queremos con esto faltar el respeto a alguna creencia, pero Judith Salgado nos dice que la imagen de María o de Eva es muy ilustrativa de lo simbólico, de cómo la sociedad ve a las mujeres. Por una parte tienes a María, que representa la maternidad, la pureza, la virginidad, esta entrega incondicional, y de otra parte tienes a Eva, que es todo lo contrario, que es la seducción, la tentación, la caída del hombre. Así nos dividen a las mujeres. Buenas mujeres, malas mujeres. Buenas, las que representan todo esto, las sumisas, las que nunca dicen nada, las incondicionales, y las malas son las que de alguna manera han sido disruptoras del sistema. Nuevamente, no queremos caer en estereotipos, las mujeres somos diversas, incluso también en otras culturas, hay otros estereotipos, hay otros imaginarios de lo que significa ser mujer y ser hombre. Creo que lo más importante es generar condiciones para que las personas puedan desarrollarse en su máximo potencial. Y de ahí que la prevención de las violencias pasa por, uno, quitar estas desigualdades sociales. Yo soy una persona muy convencida que la educación y el acceso al empleo son una herramienta muy importante para ir cerrando las violencias. El 70% de las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar no está bajo un sistema de seguridad social, es decir, no tiene uno. Y aquí, más que explicarles así, repetirles lo que me dijo la primera usuaria del consultorio jurídico cuando hice mis prácticas, y es, ella me dijo, doctorita, ¿usted cree que si yo tuviera para el pan y para la leche de mis hijos, me aguantara lo que me hacen? ¿Usted cree que si es que yo tuviera, me aguantara esto? Y me dijo ella, yo tengo que pedirle al que me humilla, al que me maltrata, hasta para las toallas sanitarias. Y fue el caso de una usuaria que vivió muchísimos años violencia intrafamiliar. Ella logró salir del círculo de la violencia porque llegó a un extremo en el que ella saltó del segundo piso de su casa para que él no le mate. Él ya había sacado un cuchillo. Y ella llegó a una casa de acogida y en esa casa de acogida hizo parte de su proceso de sanación de la violencia y con nosotros continuó el tema de la violencia. ¿Cómo prevenir las violencias? Desde casa. Yo creo muchísimo en el metro cuadrado de poder e influencia que tenemos nosotras. Dividámonos las tareas con la mamá, con el papá, donde comen 5, no solo uno tiene que lavar los platos. Creo que podemos contribuir todos a eso, cosa que al final de la semana mamá tenga tiempo por lo menos para caminar 20 segundos. Creo muchísimo en el metro cuadrado de si es que estamos en la universidad, construyamos relaciones de respeto entre nosotros. Si es que estamos en el trabajo, creo que aquí más allá de tener los protocolos de acoso sexual y de relaciones de abuso de poder, creo que podemos generar condiciones paritarias en el que la voz de todas las personas se escuche. Y creo también que es muy importante que desde nuestros espacios pongamos un alto a conductas que están siendo un ejercicio abusivo del poder, ¿no? Creo que a veces se entiende mal hay que ponerse la camiseta y te piden cosas, y yo aquí les voy a hablar sin digamos, censura, pero hay veces que sí, te piden, por ejemplo, que le des haciendo un trabajo, que le des pasando a la audiencia, son cosas que ya realmente no son temas de confianza, sino abusos de poder. Con el tema del acoso sexual, me parece muy importante que, sobre todo entre pares, se entiendan muy claramente cuáles son los límites. Como les decía, los típicos paseos de la universidad, ¿cuáles son los límites? Cuando hay alcohol ya no hay un consentimiento 100%. Creo que eso es muy importante que se sepa. Tanto mujeres como hombres tienen que saber eso. Políticas de prevención, vamos de nuevo a lo macro. Garantizar que los espacios de transporte sean seguros, que las ciudades estén diseñadas para mujeres, presupuestos para las mujeres. Es increíble cómo el femicidio ha aumentado un 30%
Las muertes violentas de mujeres, muchas de estas relacionadas al crimen organizado, han aumentado un 400% y la atención y respuesta del Estado ha bajado a los niveles prepandemia. Al año se reciben 180.000 llamadas de auxilio del ECU 911 y apenas se atienden 60.000. Entonces hay una brecha muy grande de posibles femicidios porque no están siendo atendidas estas otras llamadas, ¿no? Eso que les puedo hablar, como les dije, el empoderamiento económico, la educación, la libertad financiera, ya desde el plano macro. Y desde el plano privado, desde el metro cuadrado de nosotros, creo que ya el replantearnos cómo llevamos nuestras relaciones ya hace un cambio significativo. Voy a seguir con, a ver qué otro más. Ya. Este también es otro caso de los estereotipos. Este es un fragmento de un libro que a todos nosotros seguramente nos mandaron a leer en el colegio. Es el Huasipungo de Jorge Icaza, y este tiene que ver muchísimo con el estereotipo que creemos de la violación. Quienes están igual todavía estudiando en la carrera del derecho, hay una rama del derecho penal que se llama victimología, que ahí nosotros estudiamos no solo las tipologías de víctimas, sino realmente estudiamos intervenciones de atención integral que no generen trauma. Muchas de las intervenciones que realizamos hoy en día, incluso con psicólogas y trabajadores sociales, hacen que la persona que atravesó la violencia repita 1 y 1000 veces lo que le pasó. Y hay este estereotipo de que la víctima es la que grita, la que da batalla, la que hace un escándalo. Pero muchas de las violaciones, como vimos, son en casa, son en personas conocidas, en donde la víctima no calza en esto que las películas nos muestran que tiene que ser una víctima de violación. Este libro es súper fuerte porque también atraviesa de forma interseccional diferentes tipos de discriminación, por ejemplo, las mujeres indígenas. Hay muy pocas denuncias de mujeres indígenas, primero porque el sistema no llega allá. Casi siempre tenemos respuestas en la ciudad, en la ruralidad casi no, y ellas tienen muchas más barreras que nosotras, el idioma, la cultura también, y creo que eso es muy importante también visibilizar. Esto es un fragmento del libro, como les decía, de Huasipungo de Jorge Icaza, y creo que en ese tiempo ni siquiera se cuestionaba que eso sea una violación, que el patrón de la hacienda creía que era dueño de las tierras y también de las personas que trabajaban en sus tierras, que en ese tiempo ustedes recordarán que no se reconocía ese trabajo, sino eran parte de la hacienda. Son formas invisibilizadas de violencia sexual que han vivido las mujeres durante muchísimos años. No voy a dar lectura a esta frase, solamente véanla porque me parece muy, muy fuerte. Les voy a dar como que unos segunditos y paso a la siguiente. Y esto de aquí es una sentencia que yo conocí seguramente ustedes habrán participado en estos concursos de derechos humanos, en estas simulaciones académicas. Bueno, esto de aquí es una sentencia, si la memoria no me falla, era de Quito, déjenme ver si es que nos dice, creo que era de Quito. Este era un caso de abuso sexual y a la final a la persona, al principal agresor, si me parece que creo que era de Pichincha o era de Guayas, porque el caso había sucedido en Galápagos, si es que es este. Pero bueno, en definitiva, más allá de los detalles del caso, el punto es que era una violación y abuso sexual durante muchos años. Pero a la final, la sentencia dice que como el principal sospechoso era una persona cercana a Dios, no pudo haber cometido ese delito. Y porque las hermanas de la víctima decían que ya no se acordaban lo que había pasado. Era una niña que había vivido este tipo de violencia. Y aquí, nuevamente, la invitación es a cuestionarnos absolutamente todo, a creerles a las víctimas, a no dejar pasar por alto estos paradigmas, porque en nuestro contexto, no porque estés cercano a X creencia, no te hace inmune de que pasen estas cosas. La violencia
Es un tema estructural que nos atraviesa a todas y a todos y nadie está exento de repetir patrones de violencia mayores o menores. Y creo que en esto tenemos que tener como que los ojos siempre, siempre alerta. Y este de acá también, aquí está el de Pichincha. Este es el de Pichincha y este caso sí fue, me acuerdo con más detalle, fue una violación sexual y también fue violación sexual y la víctima era una niña igual y fue contagiada de una enfermedad venérea. Y con todos estos elementos de la violación sexual, la enfermedad venérea, a la final el juzgado dijo que no habían elementos para condenarle a la persona porque la víctima no había colaborado. ¿Y qué era que no había colaborado? Es que ya la niña no podía hablar. O sea, no es que no quería hablar, no podía repetir de nuevo lo que ella había vivido. Y si es que la memoria no me falla, en ese caso le pidieron al hermano que había sido testigo de la violencia sexual que cuente lo que había pasado. Y una de las preguntas del juzgador o del tribunal fue si es que él vio, si es que la hermana había sangrado. Porque de nuevo, volvemos a estos estereotipos de la virginidad, de lo que tiene que ser una víctima. Y en este caso no hubo justicia, no le llamaron a juicio, le dieron auto resolutivo de inocencia. Entonces, así de fuerte son las cargas sociales, las cargas mentales que analizamos ahorita muy de corrido, pero a la final del día tienen un impacto muy grande al momento de administrar justicia. Y con esto terminamos. Muchos de ustedes, sobre todo los que son de mi generación, habrán de reconocer esta imagen. Es de un libro que me gusta muchísimo, que se llama El Principito. Y lo que nos dice El Principito es que siempre lo esencial se ve con los ojos del corazón, porque lo demás es invisible. Y mi invitación es a esa, a construir un mundo desde el corazón. Y creo que aquí, y me declaro una persona muy romántica en creer que sí podemos, por lo menos, cambiar el metro cuadrado que nos corresponde, desde el consultorio jurídico, desde la defensoría pública, desde la carrera de derecho. Los tiempos han cambiado muchísimo, desde cuando estaba en la universidad, ahora. Yo recuerdo que la primera vez que hablamos de esto en la universidad, los profesores nos arrancaban los afiches de la visibilización de la violencia de género. Y hoy en día tenemos un movimiento estudiantil de mujeres y hombres muy, muy potente que está pidiendo un alto al acoso, un alto a prácticas violentas en las aulas universitarias y tenemos una sociedad que cada vez tiene menos tolerancia hacia cualquier tipo de violencia. Creo que estamos lejos de lo perfecto, pero sí de lo posible. Y eso es lo que quería dejarles el día de hoy, que una invitación a ver con el corazón. Muchísimas gracias. Yo me quedo atenta a sus preguntas para recapitulizar. Vimos el contexto del país, las desigualdades, vimos cómo está la situación de las mujeres y en esos problemas también identificamos oportunidades de prevención de la violencia. Y vimos muy, muy de voladita cómo estos estereotipos a la final calzan en la administración de justicia y en el ejercicio de nuestra profesión. Eso nada más. Me quedo, Tangis, atenta a la metodología propuesta y me quedo atenta a sus preguntas. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Bernarda. En efecto, en este momento podemos dar paso a unas cuantas preguntas. Por favor, si existe algún voluntario o voluntaria en el panel, pues estamos atentos. Y un poco para animarles, Bernarda, yo quisiera que nos comentes un poquito cuál es tu experiencia respecto del cargo justamente que ejerciste ya en la vida pública, digamos, ser la máxima autoridad de una institución, siendo tan joven. ¿Crees que estuviste muy expuesta a estos temas? Cuéntanos cuál fue tu experiencia. Creo que es importante también un poco para conocerte y saber cómo lo enfrentaste también. Ya, muchísimas gracias, Tangi, por la pregunta y bueno, a todas las personas que están conectadas, contarles un poquito. A ver, como les conté, yo empecé con el... Ay, perdón, se movió. Este de aquí.
me refería al metro cuadrado que podemos cambiar. Y dejar esa imagen. A ver, yo empecé en universidad y creo que como muchas personas que entramos en el mundo de los derechos humanos, en el mundo de los derechos de las mujeres, entramos porque alguien nos dijo que las mujeres no podemos hacer X, Y o Z cosa. Yo empecé así y a través de los años yo iba viendo cómo en diferentes aspectos de mi vida existía violencia, ¿no? Y me acuerdo claramente de los paseos de la universidad. Que quieran o no, a veces en nuestra facultad terminaban en violencia o había una pareja que empezaban a discutir y terminaban gritándose, jalándose del pelo, mechoneándose, empujándose a cosas ya más fuertes como golpes. Yo creo que es importante decirlo, nuestras relaciones, digamos, interpersonales no son perfectas, no son lo que la gente cree que son y ahí en la universidad me involucré, digamos, en la dirigencia estudiantil y eso me permitía a mí organizar el paseo de la facultad y no estar en el paseo. Entonces veía las cosas desde otra perspectiva, con Tania también que estudiamos en la misma universidad. Entonces, habían veces que terminábamos el paseo de la universidad y empezábamos a recoger la basura y nos encontrábamos con todo tipo de cosas. A veces nos encontrábamos con personas inconscientes que no sabían qué había pasado. Y aunque no denunciaron, la primera reacción de estas mujeres era tocarse, o sea, para saber si es que algo les había pasado. Creo que esas experiencias poco a poco me fueron abriendo los ojos a este mundo de los derechos humanos de las mujeres y empecé a trabajar muchísimo por los derechos de las mujeres, como ya les digo, deben ser 15 años, porque empecé de hecho en el colegio. Ya en la universidad ya tenía como que una conciencia más abierta. Y eso me permitió en el año 2021-2022 ocupar el cargo de secretaria de Derechos Humanos, que ustedes imaginarán lo que significa ser el custodio de las políticas públicas de derechos humanos en este país tan violento y con todo lo que representó la crisis en el sistema penitenciario, que fue una experiencia bastante dolorosa. En ese momento yo era la ministra más joven del gabinete, tenía 30 años y no faltaba el que me decía niña ministra, el que a veces pensaban que no era, o sea, que realmente no era la ministra. Yo ahora veo atrás y digo, por algo se dan las cosas porque no parecer un ministro, no parecer una ministra me permitió tener muchísima cercanía con las personas. No tenía esta imagen de la autoridad que estamos acostumbrados a ver, entonces la gente tenía la oportunidad de abrirse de corazón y decirme esto está mal, esto está bien, esto está fatal. No fue una gestión sencilla, no fue una gestión fácil, pero sí creo que se dejaron semillas, que es lo que creo que es lo más importante que uno puede hacer. Y justamente en el tema de la prevención de la violencia se dejó un proyecto maravilloso que es para trabajar la prevención de las violencias desde la autonomía económica de las mujeres, desde la educación, desde el capital semilla, desde la articulación de los sistemas de protección. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que uno no pase por un cargo sin haber dejado un poquito mejor de lo que encontró. Como mujer sí fue bastante complicado, como les digo, habían veces que los titulares de medios de comunicación hablaban más del color de mis uñas que de la gestión que se estaba haciendo, o también habían otras personas que estaban ejerciendo el poder que me decían que soy una quinceañera, pero al final del día cuentan las acciones, ya han pasado un año, creo, un poco más, yo renuncié en abril del año 22 cuando vi que la situación era realmente insostenible y que no iba a dejar lo que yo creo por un cargo. Creo que esto es importante que lo diga porque no todas las personas conocen como que el contexto de eso. Y hoy puedo decir, por ejemplo, que pese a haber sido el ministerio más chiquito de todos, que estábamos enfrentando muchísimas violencias, sosteniendo muchísimo, ya viendo en perspectiva fue el año que más atenciones a violencia se realizó y creo que para mí eso es
lo más importante, porque en todas las carencias que hay del Estado y en toda la precariedad que hay del Estado, haber llegado a más mujeres significa que algo hicimos y que eso valió todo el trabajo y todas las lágrimas, porque sí, hubieron muchas lágrimas. Y eso les puedo contar de mi experiencia. Realmente no tenía previsto contarles un poco el background, simplemente decirles que no somos perfectas, que algo se habrá hecho, que no es suficiente, pero que es importante trabajar desde el metro cuadrado de mundo que nos toca y eso se hizo lo que pudimos, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias, Bernie. A ver, entiendo que tenemos una manito alzada, abogada Carmen Quesada. No sé si quiere hablar. Activemos el micrófono, por favor, Pauli. Pero a la vez me llegó una consulta en el chat internamente. Me están preguntando un poquito si nos puedes comentar cómo funciona el tema de las casas de acogida, si realmente pues funcionan de la mejor manera desde tu experiencia y también quieren que nos comentes respecto a cuáles son las casas de acogida que existen. Entonces, Ya, perfecto. esta es una pregunta que nos hacen del consultorio jurídico de UISEC. Gracias. Ah, ya, perfecto, maravilloso. A ver, verán, para atender Bueno, la ya no violencia... está, me parece que salió. Ah, ya, Perdón, bueno. disculpe. No hay problema. Bueno, el tema de la atención, y creo que quienes están en la Defensoría y en los consultorios jurídicos van a trabajar muchísimo con las organizaciones sociales. El tema de la atención integral a mujeres víctimas o mujeres sobrevivientes de violencia está estructurado de la siguiente manera. Tienes el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que tiene los servicios de protección integral, que son equipos multidisciplinarios conformados básicamente por abogado, trabajador social y psicólogo. Son 45 puntos a nivel nacional, ¿ya? Pero como les dije, el ECU 911 recibe 182.000 llamadas en promedio al año. Estos 45 equipos realmente no se alcanzan ni siquiera a contener la cantidad de violencia que hay. Para mí no había peor cosa que el fin de semana de Navidad, de fiestas, porque era cuando la violencia más pico tenía. Entonces, para suplir un poco eso, se trabaja con las casas de acogida y con los centros de atención integral, que son ONGs, son organizaciones de la sociedad civil, que tienen ya su trayectoria. Unas tienen 15 años, otras tienen 30 años, otras tienen 5 años. Son en total 15 casas de acogida a nivel nacional y centros de atención integral. Hay una cantidad muy importante. Que tengan relación con el ministerio eran 16, pero hay muchísimos más centros de atención integral. Por ejemplo, en el caso de Pichincha, la prefectura tiene sus servicios de protección integral, les llama WARMI, me parece. La alcaldía de Guayaquil tiene Amiga No Está Sola, son centros de atención integral, y así. Por lo general le ponen de nombre Violeta o cosas relacionadas a mujeres. En mi experiencia, casas y centros de acogida salvan vidas, sí. Son importantes espacios de articulación con el Estado, con la sociedad civil. Las mujeres, pienso yo, que creen mucho más en estas organizaciones que en el Estado. Realmente, para ser muy franca, la credibilidad en el Estado es muy precaria. 8 de cada 10 personas no creen en el Estado y mucho menos creen en la institucionalidad. Por eso es que muchas mujeres, antes de poner la denuncia en fiscalía, denuncian en redes sociales, porque sienten y encuentran más respuesta y apoyo en redes sociales que en la institucionalidad. Con esto no quiero decir que las instituciones sean malas, no, creo que es una situación muy desbordante que los estados no le dan la importancia debida. Puntos que creo que son difíciles con casas y centros de acogida es el tema de financiamiento. Es muy poquito lo que desde el Estado se les puede brindar a estas organizaciones. Siento que también la dependencia de los fondos del Estado incide en su capacidad organizativa y su capacidad resolutiva, y también la Ley de Erradicación de Violencia dice que esta competencia tiene que asumir los GATS, pero de los 222 GATS, 224 GATS, vayan ustedes a ver cuántos GATS han asumido esas competencias. Muy poquitos, básicamente Pichincha, Guayas,
Cuenca, por Ayambat, no estoy segura. Ya este rato les daría mala información, pero son muy poquitos los GATS que han optado por asumir esta competencia que está en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Atención Integral. Desde los consultorios jurídicos creo que se gana muchísimo teniendo una buena articulación, porque como consultorio jurídico tú haces la primera intervención, ¿no es cierto? Y llega, al menos en mi experiencia, llevábamos a la fiscalía o llevábamos a la unidad judicial, pero no hay un seguimiento posterior de la persona, de la víctima, de la sobreviviente, depende de ustedes del enfoque con el que quieran trabajar, y creo que ahí ayuda muchísimo anclarnos a estas organizaciones. No sé cuántas horas de consultorio jurídico hacen ahora, en mi tiempo hacíamos como un año, prácticamente 2 horas diarias, entonces cuando salíamos dejábamos nuestro caso a los de cuarto año, pero hay veces que sí se quedan en el limbo ciertos casos, y ahí es importante por eso darle ese seguimiento con las organizaciones de casas de acogida y centros de atención integral. El listado que maneja el gobierno está publicado en la página, me imagino, no les sabría decir, pero sabe estar publicado en la página institucional. Eso les podría comentar de casas y centros de atención integral. Muchísimas gracias, Bernarda. Tenemos alzada la mano de la doctora Weldy Silvana Gutiérrez, por favor. Me confirma si puede. Sí, doctora. Lo mío más bien viene a ser una especie de consulta. He atendido por asesoría a una víctima de violencia intrafamiliar. Ella llegó a la defensoría porque estaba atendiendo el caso de un cuñado de ella. El esposo, quien la violenta constantemente, la deja subir a esta oficina por lo mismo que se trató el tema del hermano. Y ella aprovecha la oportunidad para pedir en ese momento ayuda. Inicialmente se me fue. Le indiqué, le asesoré, le di todo el direccionamiento para que denuncie, pero ella no quiere denunciar porque para ella es un riesgo. Posteriormente, en otra visita que vino, logré que tome contacto con la psicóloga por videollamada para que pueda convencerla, ya que necesita mucho ayuda. Son 6 años de violencia. El día de hoy regresó. Quiere la ayuda que le ofrece la compañera, que le indicó la compañera psicóloga de la Defensoría Pública. No la pude llamar porque estuvo rápido. Pero ella quiere salir de allí. Parece ser que el riesgo es bastante grave, no solamente para ella, sino para las 2 niñas. No la ha atendido como patrocinio, solamente como asesoría. La ha derivado al área de víctimas, pero ella no puede ir porque no es el espacio donde el esposo confía. Solamente la deja subir a esta oficina. Y para que él no suba, tengo que pedir la ayuda de los custodios policías de la unidad. Pero ella se resiste a denunciar, sino hasta que alguna institución la acoja y que, o sea, ya él no pueda llegar a ella, porque ella no puede contar ni siquiera con la familia. Ella ha denunciado por varias ocasiones, tiene medida de protección, pero de nada de esto puede hacer uso. Pese a la asesoría que se le da, pese a que se le indica que si tiene las medidas de protección, las active en todo caso, que active el botón de pánico. Pero ella cree que está en constante riesgo, ella necesita mucha ayuda psicológica. El día de hoy me puse a buscar una casa de acogida para que me puedan ayudar, pero me piden informe previo para poderla acoger, sin que ella haya presentado la denuncia. En ese sentido, pediría un poquito de orientación en todo caso para poderla ayudar, porque realmente, de acuerdo a lo que escucho, la señora está en grave riesgo. Sí, justo, muchas gracias Wendy por exponer el caso, y creo que aquí uno es cuando como que se estrella con la realidad, ¿no? Porque la ley te dice una cosa, las medias te dicen otra, y cuando uno lee es como que todo funcionara, ¿no? La mujer va a llegar, va a poner la denuncia y el sistema va a funcionar. Es muy comprensible el temor que ella tiene a no querer poner la denuncia, porque recordarán ustedes que muchas mujeres cuando han puesto la denuncia y les han dado las medidas o la boleta, la reacción y sobre todo que el sistema no se active, es decir, que no le den la debida protección, hace que los agresores regresen. Y yo he tenido casos que con la boleta en el pecho
les han matado a las mujeres, ¿ya? Entonces, este es un tema muy delicado, el tema de el momento en el que se pone la denuncia, siempre tiene que estar acompañado ya, y como ustedes saben, a los abogados nos toca hablar con todo, desde la persona que abre la oficina de la institución hasta el policía. Entonces, es muy importante como poder hacer esa coordinación. Las casas de acogida seguramente te piden el informe porque ellos tienen un cupo para trabajar con las mujeres. La capacidad operativa de ellas es de 30 mujeres, ¿ya? Y por lo general, aquí siempre depende muchísimo de la corriente de pensamiento que tenga la casa de acogida y la persona que está al frente de la casa de acogida, porque hay dos paradigmas o dos teorías. La una es que no se tiene que presionar a las mujeres a poner la denuncia, porque la denuncia es abrirte un problema legal que no todas las mujeres están en condiciones de sostener. Y la otra es dar ayuda y este acompañamiento sin poner la denuncia y respetar la decisión de la mujer de no poner la denuncia. Pero ahora ustedes me dirán, pero es que a mí en la Defensoría me pagan para patrocinio, denuncias y asesorías. Mi mandato es este y la casa de acogida va a decir es que yo sin denuncia no puedo recibir. Esa es la dificultad del sistema. ¿Qué recomiendo yo en esos casos? Trabajar directamente con la casa de acogida. Uno como funcionaria sí puede poner una nota de narrar los hechos. La mujer ha llegado en estas circunstancias, tiene 2 hijos, y le pones en conocimiento, porque al menos las casas de acogida que tienen convenio con el Ministerio de la Mujer sí tienen el mandato de acogerles a las mujeres. Las que son privadas, es privado, depende de la voluntad de la casa de acogida, pero las que tienen el convenio con el Ministerio, sí. Si es que no te funciona el oficio y el correo de narrar la situación y decir que es un caso de extremo riesgo, que si es que la mujer no está lejos del agresor, no va a poder poner la denuncia y no va a poder tener el espacio de sanación y de empoderamiento para poner la denuncia, ya estamos hasta un tema de omisión. Si es que no te funciona la relación directa con la casa de acogida, yo sí te recomiendo que trabajes una coordinación con el Ministerio de la Mujer o, dependiendo de la provincia en la que estés, por ejemplo, en Guayas, con el programa Amiga No Está Sola, o con la dirección, a veces le cambian el nombre, Dirección de la Mujer o Dirección de Bienestar Social, porque ellos también tienen sus refugios temporales. Lo que te digo no es lo ideal, representa más trabajo para ti, representa una triple, cuádruple coordinación, pero es lo que tenemos, o sea, es el sistema que está diseñado. Me parece muy bien que hayas hecho la derivación a la parte psicológica porque lo primero que se tiene que hacer es bajar la ansiedad con la mujer y ahí sí darle todas las opciones para que ella pueda tomar la decisión de denunciarlo, ¿no? Pero, como te digo, siempre hay que estar coordinando como que estos espacios, porque hay veces que uno dice, no, ya denuncia, y si no está como que la parte de la seguridad bien canalizado, puede ser un problema mayor. No sé si es que te contesté la pregunta, pero más o menos en la práctica, eso es lo que medianamente funciona. Como les dije, la brecha de atención es muy grande y es del sistema un poco como está diseñado. Gracias, doctora. La doctora Patricia Salazar estaba pidiendo también que se le, por favor, reactive su audio para su pregunta. Gracias. Está muteada, no la escuchamos, doctora. Okay. Sí, perdón, muy buenas tardes, doctora. Bueno, primero por felicitarle, excelente realmente la exposición y el conocimiento que nos ha podido impartir. Mi doctora, yo tratando de ser un poco más pragmático en el tema ¿qué considera usted respecto de esta competencia legislativa que tienen los GAP municipales? Yo entiendo que las ordenanzas que se han dictado en muchas GAP municipales no se ajustan a la realidad de lo que ocurre en esta localidad donde ellos ejercen su jurisdicción.
¿Considera usted que realmente podríamos paliar mayormente este tema de la violencia en contra de las mujeres si los GATS municipales emitieran esas ordenanzas que ayuden a este amparo y protección? ¿O es Totalmente. realmente una política desde el Estado y no de ellos? No, más bien, doctora, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a entrar en un abanico que me apasiona muchísimo, pero en realidad quienes más responsabilidades tienen para prevenir la violencia son los GATS. El Código Orgánico de Administración Territorial, COTAD, lo siento, yo soy malísima para los nombres, bueno, el COTAD, te habla que los GATS tienen la competencia para garantizar derechos constitucionales. Es muy interesante revisar el COTAD porque tienen 3 normas expresas que les dicen que ellos son los principales responsables de garantizar derechos. Porque de acuerdo a nuestra Constitución, el modelo de Estado que tenemos es la cercanía con la gente, ¿ya? Entonces, la esfera en donde realmente pueden trabajar los GATS desde el desarrollo económico y social, y esto incluye juntas cantonales, alcaldías, prefecturas, consorcios y todas estas figuras de gobiernos locales, es para trabajar en la prevención de las violencias. Y ahí Tanya les puede ayudar con información. Hay 3 documentos de la GIZ que se llaman Modelo de Gestión. Tanya, ¿te acuerdas que eran los de la GIZ, los que eran para las medidas de protección? Bueno, son 3 libros. Ya les mando una foto y les digo a la Tangis que les distribuí. Abusando de la confianza de mi querida amiga Tanya. Bueno, entonces, este COTAD es una maravilla, porque realmente si es que se aplicaran las ordenanzas, se crearan las ordenanzas, se destinaran recursos, porque acuérdense que el 10% de los ingresos de los GATS es para proyectos sociales. Ahí se trabajara la prevención. El diseño de ciudades seguras, el diseño de parques, el diseño de alumbrado público, prevención primaria y secundaria, proyectos económicos para las mujeres, para el acceso al empleo, capital semilla, sistemas de riego, todo eso se trabaja con los GATS. Y un tema que siempre queda flotando, el tema psicológico. Los GATS sí pueden trabajar los temas de atención psicológica con las ordenanzas. Modelos interesantes, sinceramente les digo, el de la prefectura de Pichincha, el modelo de Amiga no está sola. Cuenca también tenemos una ordenanza interesante para la prevención de la violencia. La prefectura de la SUAY tiene una ordenanza para la transversalización del enfoque de género del año 2016, que lo que buscan es justamente programas sociales y atención psicológica, que eso es muy, muy importante. Entonces, sí, más bien a quienes estén del lado del activismo, del derecho, hacer incidencia para que los GATS no se olviden que ellos son los principales ejecutores de políticas públicas de prevención. A eso, indudablemente, el gobierno central que da las guías, ¿no? Da el norte de por dónde tiene que ir la prevención. Y no se olviden también del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que se encarga de justamente de diseño de las políticas públicas. Cuando tengan casos difíciles, pueden coordinar también con la Defensoría del Pueblo y con el CENIC para ejercicios de observancia. Agradecemos la intervención de la abogada Bernarda Ordóñez Moscoso. De esta manera, agradecemos a las autoridades presentes, a la expositora, quien nos brindó sus conocimientos en este evento académico, así como a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias a ustedes.